sobre todo porque cuando uno piensa en dictadura, bueno, la dictadura como tal se define como un régimen temporal, ¿no? Que intenta resolver ciertas inestabilidades en la sociedad. El totalitarismo no trae todo un concepto de vida, ¿no? Asociado a una ideología, pero sobre todo asociado a una necesidad de control, ¿no? De tener el poder. Y, y uno de los campos fundamentales, ¿no? Para un sistema de ese tipo es la historia. Que no hay historia después del 59. Todo lo contrario, es decir, después el pasado termina en el 59 y después del 59 hay un presente que se eterniza, ¿no? Y con diferentes etapas y cambios, pero básicamente es un presente continuo, ¿no? Y que no va a terminar nunca, porque evidentemente la revolución es el estadio más alto, ¿no? De la nación cubana. Y eso no va a tener fin. Y para justificar todo eso, bueno, hay una historia donde, tú sabes, Martí es el autor intelectual de la Santa del Cuartel Moncada, Maceo será otro tanto, sí, Maceo y Gómez serán el autor intelectual de la invasión de Camille, cosas así. Y entonces ahí estamos atrapados no solo por una narración, por un vocabulario, ¿no? Porque están los bandidos, los gusanos, los mercenarios, ¿no? Nadie que contradiga el discurso oficial va ni siquiera a recibir una denominación neutral, ¿no? Siempre es despectiva al máximo, a ver si se puede animalizar mejor. Lo que el castrismo, ¿no? El totalitarismo cubano le llama historia. Yo lo veo como una suerte de capas de pintura una tras otra, porque esa historia se ha reinventado, ¿no? Una y otra vez. Los rusos los soviéticos tenían un dicho famoso que era: nadie sabe el pasado que le espera. Porque a cada rato, ¿no? Se renovaba esa visión del pasado para justificar, digamos, los cambios del presente. Y entonces, una de las cosas que uno notaba en Cuba, uno pensaba que al descubrir dos o tres capas de eso, encontraba la verdad, pero realmente lo que estaba encontrando otra capa de mentira más. Y entonces es muy difícil, digamos, reconstruir un pasado cuando todos los archivos están en manos del Estado. Y por eso, digamos, no, se han encontrado, digamos, atajos, ¿no? A la historia tradicional para poder reconstruir ese pasado, no solo a través de esos archivos, ¿no? Sino hay muchas maneras de reconstruir el archivo. A nadie hay que explicar la importancia de la historia cubana, porque todo el tiempo, ¿no? Digamos, estamos recurriendo a ella, estamos recordando que eso que nos enseñaron no era, pero al mismo tiempo para que esa narrativa sea más o menos coherente, hay que darle un cierto orden, ¿no? Quiero decir, yo veo el presidente cubano como un gran naufragio, ¿no? Y todo lo que sea salvar, ¿no? Las diferentes partes de ese naufragio a tierra firme, ¿no? Donde quiera que esté esa tierra firme, y tratar de ir reconstruyendo ahí, ya que dentro de Cuba no, en muchos casos no se puede. Todo esfuerzo en ese sentido yo lo veo loable, ¿no? Por eso yo me he integrado a la Academia de la Historia. La Academia de la Historia fue fundada en 2014, creo, por un grupo de académicos, historiadores, incluso activistas, ¿no? De la historia, eh, con el objetivo ¿no? De tratar de ir salvando, ¿no? Y reuniendo conocimiento referente a la academia, a la historia cubana. Cosa que en Cuba no se puede hacer, ¿no? Entonces, esta academia, digamos, tiene 3 o 4 actividades fundamentales. Una, reclutar nuevos miembros, ¿no? Que se va integrando a esta academia y van participando en las actividades que pueden ser en congresos, etcétera. Otra es mantener, ¿no? Publicaciones, ¿no?
que hay dos fundamentales. Una es el blog, eso, yo soy el encargado de eso, un blog de la academia donde se van publicando desde trabajos originales hasta se va reuniendo, ¿no? Materiales que van apareciendo, ¿no? De manera que sirva como una referencia desde académicos hasta gente meramente interesada en la historia. Y en ese sentido, la academia recibe, es decir, el blog de la academia recibe muchísimas visitas, ¿no? Por parte de lectores de todo el mundo y no necesariamente especialistas. Y la otra es la publicación de un anuario que como su nombre indica es anual, que sí se hace en papel, de unas ciento y tantas páginas, que en un momento ha llegado hasta las 300, donde se reúnen artículos, ¿no? de miembros de la academia e incluso no miembros de la academia, pero colaboradores con esta. Y nada, eso, tenemos reuniones trimestrales donde más o menos hacemos una rendición de cuentas de los diferentes aspectos, ¿no? de la academia. Tenemos ceremonias de nuevos ingresos donde el, 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 el nuevo miembro hace presenta una investigación básicamente sobre algún tema que le interesa y hay una respuesta de algún miembro de la academia, etcétera. En ese sentido, digamos, tiene esta condición formal que a uno estaba poco acostumbrado, la verdad. Yo nunca pertenecía a ninguna academia y mi idea, digamos, al integrarme a esta es esta, ¿no? Es poner a funcionar o ayudar a poner a funcionar todo este conocimiento. Otra cosa sería también, nosotros estamos haciendo labores digamos, de difusión histórica, tanto con la donación de textos a diferentes bibliotecas, preocuparnos también porque archivos, ¿no? Que de pronto muere el dueño del archivo, vayan a parar a la institución adecuada. Nosotros como tal no tenemos un archivo, pero existe archivos en Miami que son los destinatarios naturales de estos textos. Yo creo, es decir, es una institución entre unas cuantas que están preocupadas por que ese conocimiento, ese pasado, esa historia común no se disgregue, ¿no? Y que vaya encontrando sentido. Estamos pensando, mira, uno de los métodos de ocultación que tuve que sufrirlo yo personalmente es la reconstrucción, por decirlo de alguna manera, de los archivos. En algún momento, en los años 70, Celia Sánchez creó la Oficina de Asuntos Históricos. Y a partir de ahí, todos los documentos que se consideraban importantes de los diferentes archivos que había a lo largo de la nación iban siendo captados, ¿no? Captados, no, recogidos, ¿no? Con lo que pasa, es decir, descompletaba, ¿no? Los archivos. Te pongo ejemplo. Yo quise hacer una investigación sobre el directorio revolucionario. Fue mi tesis de grado en la universidad. No pude encontrar ningún expediente de ningún estudiante que tuviera alguna relevancia política en los años 40 o 50, porque todos habían sido recogidos por esa oficina de asuntos históricos. Eso ha pasado con todos los archivos cubanos. Donde quiera que haya una información más o menos relevante que afecte, digamos, la comprensión o el discurso que hay sobre la revolución cubana, etcétera, eso ha sido captado, recogido. En algunos casos, por ejemplo, en el Archivo Nacional, yo imagino que hay muchos documentos que permanecen ahí, pero a la cual no se le da acceso a cualquier investigador. Entonces, pero en los demás sí ha habido una recogida de estos documentos y cuando yo fui como estudiante de la Facultad de Historia a investigar en esa oficina de asuntos históricos, no te dan tampoco acceso a esos documentos. Eso es, digamos, una cosa factual. Está luego otras instituciones, por ejemplo, la seguridad del Estado, que debe ser de los archivos más completos que debe haber sobre los cubanos en ese país. Que podría ser digamos, un lugar de investigación muy interesante, pero yo sospecho que
a medida que esos documentos dejen de ser operativos, es decir, dejen de importar de una cuestión operativa, ya sea por la muerte de la persona, etcétera, es, hay grandes posibilidades que ellos desaparezcan esos documentos porque los incrimina directamente. ¿Qué es lo que pasó con los archivos del Stasi en Alemania? Que fue en cuanto tras la caída del muro de Berlín, muchos fueron destruidos porque los incriminaban. Entonces, sí, ahí puede haber muchos documentos y yo creo que, bueno, el régimen cubano no es un régimen, no era ni siquiera como el alemán, no es un régimen especialmente organizado, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que ha dejado suficiente materiales, ¿no? Detrás como para reconstruir una historia. Hay cosas que me imagino que van a ser muy complicadas, como por ejemplo el caso famoso de la muerte de Camilo Cienfuegos. Yo no creo que haya ningún documento que registre eso, ¿no? Pero ahí sí, ahí sí. Pero es que no estamos hablando de 8 años de dictadura, 10 años de dictadura y un grupito. Estamos hablando de un sistema. Es decir, yo siempre digo que el totalitarismo no es una dictadura, es una cultura. Y cuando digo cultura, lo digo en el sentido más amplio, es decir, produce todo. Así, por eso en Cuba había deporte revolucionario, cultura revolucionaria, ciencias revolucionarias, todo era revolucionario. Eso quiere decir, todo está cooptado y diseñado a nuestra imagen y semejanza. Eso es imborrable, ¿no? Eso es imborrable. Que se tengan mejores o peores los ojos para registrar eso, para reconstruir eso, ya es otra cosa. Pero eso está ahí, está ahí. Y entonces, pero hay muchas cosas que se pueden ir perdiendo. Porque en cierto momento parece que no tienen importancia y después sí. Pero yo confío en que los cronistas de futuro, historiadores, periodistas, escritores, sepan mirar